Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz, 16 de julio de 1809. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Corbett T. Oliver, coordinador de la Alianza para el Progreso, hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización. Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no solo funcionan para el mercado externo dominante, proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina al capital extranjero, pero no de concesiones hechas por los Estados Unidos al capital de otros países. Es que nosotros no damos concesiones, advertía allá por 1913 el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Él estaba seguro. Un país, decía, es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido. Y tenía razón. Por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos. Aunque los haitianos y los cubanos ya habían asomado a la historia, como pueblos nuevos, un siglo antes de que los peregrinos del Mayflower se establecieron en las costas de Plymouth. Ahora América Latina es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos, a lo sumo, una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de la clase de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de 2 eslabones y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. Hace 4 siglos ya habían nacido 16 de las 20 ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad. Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron, pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina íntegra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho. El nordeste azucarero de Brasil,
Los bosques argentinos del Quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo, y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes hacia adentro, dominadas desde fuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. La brecha se extiende. Hacia mediados del siglo anterior, el nivel de vida de los países ricos del mundo excedía a un 50% el nivel de los países pobres. El desarrollo desarrolla la desigualdad. Richard Nixon anunció, en abril de 1969, en su discurso ante la OEA, que a fines del siglo XX el ingreso per cápita en Estados Unidos sería 15 veces más alto que el ingreso en América Latina. La fuerza del conjunto del sistema imperialista descansa en la necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas. Los países opresores se hacen cada vez más ricos en términos absolutos, pero mucho más en términos relativos, por el dinamismo de la disparidad creciente. El capitalismo central puede darse el lujo de crear y creer sus propios mitos de opulencia, pero los mitos no se comen, y bien lo saben los países pobres que constituyen el vasto capitalismo periférico. El ingreso promedio de un ciudadano norteamericano es 7 veces mayor que el de un latinoamericano y aumenta a un ritmo 10 veces más intenso. Y los promedios engañan, por los insondables abismos que se abren al sur del río Bravo, entre los muchos pobres y los pocos ricos de la región. En la cúspide, en efecto, 6 millones de latinoamericanos acaparan, según las Naciones Unidas, el mismo ingreso que 140 millones de personas ubicadas en la base de la pirámide social. Hay 60 millones de campesinos cuya fortuna asciende a 25 centavos de dólar por día. En el otro extremo, los proxenetas de la desdicha se dan el lujo de acumular 5.000 millones de dólares en sus cuentas privadas de Suiza o Estados Unidos y derrochan en la ostentación y el lujo estéril, ofensa y desafío, y en las inversiones improductivas que constituyen nada menos que la mitad de la inversión total, los capitales que América Latina podría destinar a la reposición, ampliación y creación de fuentes de producción y de trabajo. Incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista, nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición o si la mendicidad es la única forma posible de la política internacional. Se hipoteca la soberanía porque no hay otro camino. Las coartadas de la oligarquía confunden interesadamente la impotencia de una clase social con el presunto vacío de destino de cada nación. Josué de Castro declara: yo, que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que, infelizmente, no hay otra solución que la violencia para América Latina. 120 millones de niños se agitan en el centro de esta tormenta. La población de América Latina crece como ninguna otra. En medio siglo se triplicó con creces. Cada minuto muere un niño de enfermedad o de hambre. Pero en el año 2000 habrá 650 millones de latinoamericanos y la mitad tendrá menos de 15 años de edad. Una bomba de tiempo. Entre los 280 millones de latinoamericanos hay, a fines de 1970, 50 millones de desocupados o subocupados y cerca de 100 millones de analfabetos. La mitad de los latinoamericanos vive apiñada en viviendas insalubres. Los 3 mayores mercados de América Latina, Argentina, Brasil y México, no alcanzan a igualar, sumados, la capacidad de consumo de Francia o de Alemania Occidental, aunque la población reunida de nuestros 3 grandes excede largamente a la de cualquier país europeo. América Latina produce hoy día, en relación con la población, menos alimentos que antes de la última guerra mundial, y sus exportaciones per cápita han disminuido 3 veces a precios constantes desde la víspera de la crisis de 1929. El sistema es muy racional desde el punto de vista de sus dueños extranjeros y de nuestra burguesía de comisionistas que ha vendido el alma al diablo a un precio que hubiera avergonzado a Fausto. Pero el sistema es tan irracional para todos los demás que cuanto más se desarrolla, más agudiza sus desequilibrios y sus tensiones, sus contradicciones ardientes. Hasta la industrialización, dependiente y tardía,
que cómodamente coexiste con el latifundio y las estructuras de la desigualdad, contribuye a sembrar la desocupación en vez de ayudar a resolverla. Se extiende la pobreza y se concentra la riqueza en esta región que cuenta con inmensas legiones de brazos caídos que se multiplican sin descanso. Nuestras fábricas se instalan en los polos privilegiados de desarrollo: Sao Paulo, Buenos Aires, la Ciudad de México, pero menos mano de obra se necesita cada vez. El sistema no ha previsto esta pequeña molestia. Lo que sobra es gente, y la gente se reproduce. Se hace el amor con entusiasmo y sin preocupaciones. Cada vez queda más gente a la vera del camino, sin trabajo en el campo, donde el latifundio reina con sus gigantescos cereales, y sin trabajo en la ciudad, donde reinan las máquinas. El sistema vomita hombres. Las misiones norteamericanas esterilizan masivamente mujeres y siembran píldoras, diafragmas, espirales, preservativos y almanaques marcados, pero cosechan niños, porfiadamente. Los niños latinoamericanos continúan naciendo, reivindicando su derecho natural a obtener un sitio bajo el sol en estas tierras espléndidas que podrían brindar a todos los que a casi todos niegan. A principios de noviembre de 1968, Richard Nixon comprobó en voz alta que la Alianza para el Progreso había cumplido 7 años de vida y, sin embargo, se habían agravado la desnutrición y la escasez de alimentos en América Latina. Pocos meses antes, en abril, George W. Ball escribía en Life: por lo menos durante las próximas décadas, el descontento de las naciones más pobres no significará una amenaza de destrucción del mundo. Por vergonzoso que sea, el mundo ha vivido durante generaciones 2/3 pobre y 1/3 rico. Por injusto que sea, es limitado el poder de los países pobres. Ball había encabezado la delegación de los Estados Unidos a la primera Conferencia de Comercio y Desarrollo en Ginebra, y había votado contra 9 de los 12 principios generales aprobados por la conferencia con el fin de aliviar las desventajas de los países subdesarrollados en el comercio internacional. Son secretas las matanzas de la miseria en América Latina. Cada año estallan, silenciosamente, sin estrépito alguno, 3 bombas de Hiroshima sobre estos pueblos que tienen la costumbre de sufrir con los dientes apretados. Esta violencia sistemática, no aparente pero real, va en aumento. Sus crímenes no se difunden en la crónica roja, sino en las estadísticas de la FAO. Boyle dice que la impunidad es todavía posible porque los pobres no pueden desencadenar la guerra mundial, pero el imperio se preocupa. Incapaz de multiplicar los panes, hace lo posible por suprimir a los comensales. «Combata la pobreza, mate a un mendigo», garabateó un maestro del humor negro sobre un muro de la ciudad de La Paz. ¿Qué se proponen los herederos de Malthus sino matar a todos los próximos mendigos antes que nazcan? Robert McNamara, el presidente del Banco Mundial que había sido presidente de la FOR y secretario de Defensa, afirma que la explosión democrática constituye el mayor obstáculo para el progreso de América Latina y anuncia que el Banco Mundial otorgará prioridad a sus préstamos a los países que apliquen planes para el control de la natalidad. McNamara comprueba con lástima que los cerebros de los pobres piensan un 25% menos, y los tecnócratas del Banco Mundial, que ya nacieron, hacen zumbar las computadoras y generan complicadísimos trabalenguas sobre las ventajas de no nacer. Si un país en desarrollo que tiene una renta media per cápita de 150 a 200 dólares anuales logra reducir su fertilidad en un 50% en un periodo de 25 años, al cabo de 30 años su renta per cápita será superior por lo menos en un 40% al nivel que hubiera alcanzado de lo contrario y 2 veces más elevada al cabo de 60 años, asegura uno de los documentos del organismo. Se ha hecho célebre la frase de Lyndon Johnson: $5 invertidos contra el crecimiento de la población son más eficaces que $100 invertidos en el crecimiento económico. Dwight Eisenhower pronosticó que si los habitantes de la Tierra seguían multiplicándose al mismo ritmo, no solo se agudizaría el peligro de la revolución, sino que además se produciría una degradación del nivel de vida de todos los pueblos, el nuestro inclusive. Los Estados Unidos no sufren, fronteras adentro, el problema de la explosión de la natalidad, pero se preocupan como nadie por difundir e imponer, en los 4 puntos cardinales, la planificación familiar. No solo el gobierno, también Rockefeller y la Fundación Ford padecen pesadillas con millones de niños que avanzan como langostas desde los horizontes del tercer mundo.
Platón y Aristóteles se habían ocupado del tema antes que Malthus y McNamara. Sin embargo, en nuestros tiempos, toda esta ofensiva universal cumple una función bien definida. Se propone justificar la muy desigual distribución de la renta entre los países y entre las clases sociales, convencer a los pobres de que la pobreza es el resultado de los hijos que no se evitan y poner un dique al avance de la furia de las masas en movimiento y rebelión. Los dispositivos intrauterinos compiten con las bombas y la metralla en el sudoeste asiático en el esfuerzo por detener el crecimiento de la población de Vietnam. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las sierras o en las calles. Diversas misiones norteamericanas han esterilizado a millares de mujeres en la Amazonía, pese a que esta es la zona habitable más desierta del planeta. En la mayor parte de los países latinoamericanos, la gente no sobra, falta. Brasil tiene 38 veces menos habitantes por kilómetro cuadrado que Bélgica. Paraguay, 49 veces menos que Inglaterra. Perú, 32 veces menos que Japón. Haití y El Salvador, hormigueros humanos de América Latina, tienen una densidad de población menor que la de Italia. Los pretextos invocados ofenden la inteligencia. Las intenciones reales encienden la indignación. Al fin y al cabo, no menos de la mitad de los territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela está habitada por nadie. Ninguna población latinoamericana crece menos que la de Uruguay, país de viejos, y sin embargo ninguna otra nación ha sido tan castigada en los años recientes por una crisis que parece arrastrarla al último círculo de los infiernos. Uruguay está vacío y sus praderas fértiles podrían dar de comer a una población infinitamente mayor que la que hoy padece sobre su suelo tantas penurias. Hace más de un siglo, un canciller de Guatemala había sentenciado proféticamente: sería curioso que del seno mismo de los Estados Unidos, de donde nos viene el mal, naciese también el remedio. Muerta y enterrada la Alianza para el Progreso, el imperio propone ahora, con más pánico que generosidad, resolver los problemas de América Latina, eliminando de antemano a los latinoamericanos. En Washington tienen ya motivos para sospechar que los pueblos pobres no prefieren ser pobres. Pero no se puede querer el fin sin querer los medios. Quienes niegan la liberación de América Latina, niegan también nuestro único renacimiento posible, y de paso absuelven a las estructuras en vigencia. Los jóvenes se multiplican, se levantan, escuchan. ¿Qué les ofrece la voz del sistema? El sistema habla un lenguaje surrealista. Propone evitar los nacimientos en estas tierras vacías. Opina que faltan capitales en países donde los capitales sobran pero se desperdician. Denomina ayuda a la ortopedia deformante de los empréstitos y el drenaje de riquezas que las inversiones extranjeras provocan. Convoca a los latifundistas a realizar la reforma agraria y a la oligarquía a poner en práctica la justicia social. La lucha de clases no existe, se decreta, más que por culpa de los agentes foráneos que la encienden, pero en cambio existen las clases sociales, y la opresión de unas por otras se la denomina el estilo occidental de vida. Las expediciones criminales de los marines tienen por objeto restablecer el orden y la paz social, y las dictaduras adictas a Washington fundan en las cárceles el Estado de Derecho y prohíben las huelgas y aniquilan los sindicatos para proteger la libertad de trabajo. ¿Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos? La pobreza no está escrita en los astros. El subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Corren años de revolución, tiempos de redención. Las clases dominantes ponen las barbas en remojo y a la vez anuncian el infierno para todos. En cierto modo, la derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta. Si el futuro se transforma en una caja de sorpresas, el conservador grita, con toda razón, me han traicionado. Y los ideólogos de la impotencia, los esclavos que se miran a sí mismos con los ojos del amo, no demoran en hacer escuchar sus clamores. El águila de bronce del Maine, derribada el día de la victoria de la Revolución cubana, yace ahora abandonada, con las alas rotas, bajo un portal del barrio viejo de La Habana. Desde Cuba en adelante, también otros países han iniciado por distintas vías y con distintos medios la experiencia del cambio. La perpetuación del actual orden de cosas es la perpetración del crimen.
Los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman a las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Por eso en este libro, que quiero ofrecer una historia del saqueo y a la vez contar cómo funcionan los mecanismos actuales del despojo, aparecen los conquistadores en las carabelas y, cerca, los tecnócratas en los jets, Hernán Cortés y los infantes de marina, los corregidores del reino y las misiones del Fondo Monetario Internacional, los dividendos de los traficantes de esclavos y las ganancias de la General Motors. También los héroes derrotados y las revoluciones de nuestros días, las infamias y las esperanzas muertas y resurrectas, los sacrificios fecundos. Cuando Alexander von Humboldt investigó las costumbres de los antiguos habitantes indígenas de las mesetas de Bogotá, supo que los indios llamaban quiica a las víctimas de las ceremonias rituales. Quiica significa puerta. La muerte de cada elegido abría un nuevo ciclo de 185 lunas.